Jay, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? ¿Quién me acompaña? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu jueves? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Jay, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Ya me enviaron unas flores. ¿Qué más es posible con esta tecnología, no? Que podemos mandar flores, corazoncitos y no sé qué tanta cosa podemos mandar. Soy nueva aquí en lo de toda esta tecnología, pero poco a poco vamos aprendiendo. ¿Cómo puede mejorar? Vamos a compartir más esta información más seguido. Eh, con todo esto de las redes sociales, ¿no? Qué padre. ¿Cómo puede mejorar? Ya llegaron aquí. ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo va tu jueves? ¿Cómo pinta tu semana? ¿Cómo te fue de todas estas emociones de semana? ¡Ey, un corazoncito! ¿Cómo puede mejorar? Mando corazoncitos yo también. ¿Qué más es posible? Bueno, pues el día de hoy yo me conecté, quería compartir con ustedes un ratito, compartir información, platicar, qué estás creando, qué estás pidiendo, qué estás haciendo. Yay, Ángeles, ¿cómo está? Nancy, ¿cómo estás? Feliz jueves, ¿qué más es posible? ¿Cómo van? ¿Cómo va su semana? Yo estoy aquí acomodando el teléfono porque siento que se mueve, o seré yo, de tanta energía, de tanto movimiento, de tantas tomas de conciencia, de toda la información que hemos estado creando. Bueno, estoy en compartiendo información. Me presento, mi nombre es Sofía Rosas y soy facilitador certificado de la conciencia en diferentes modalidades, técnicas, y me conecté a compartirte un poquito de mi experiencia, todo lo que ha sido todas estas herramientas que han movido, que ha cambiado, que han sido mis elecciones. Hola, Anneli, saludos. Brenda, ¿cómo están? Un abrazo. Pues yo me conecté aquí para platicar sobre todo esto. Han sido muchísimas tomas de conciencia, muchísimos cambios, elecciones diferentes y cuánto nosotros hacemos tan importante muchas situaciones, ¿no? Esta mañana estuve platicando con muchas personas en el teléfono, en persona, y cuánto te das cuenta lo que requerimos cada una de las personas, ¿no? Hola Clarita, hola Deis, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, feliz jueves. Pues te comparto que han sido muchas elecciones estas últimas semanas, muchas clases, muchísimas tomas de conciencia, cambios, elecciones. Y para mí, yo te comparto mi experiencia, igual resuena contigo, quizás no, pero han sido unos de estos días donde se te mueve así todo el piso, donde de verdad lo que estoy eligiendo lo estoy disfrutando, está siendo grandioso o no, cuestionándolo todo, porque cuántas veces decidimos o concluimos o ya decidimos que es para siempre, ¿no? Una de las preguntas que más me ha llegado esta semana es cuánto nosotros decimos, no, pues me comprometo con esto o voy a hacer esto, pero ya no es divertido, ya no es grandioso y tengo que seguir haciéndolo y haciéndolo pues porque ya dije. Y muchas veces decimos que pues la palabra y muchas veces estamos juzgándonos de todo. No, pues es que ya dije, pero muchas veces no crea nada en tu vida. Seguir con esos compromisos, seguir con todas esas creaciones, ¿no? Y cuánto de todo lo que estás creando o de todo lo que quieres crear a partir de ahora está basado en complacer a los demás o crear una vida grandiosa para otros, pero no para ti.
Entonces, toda esa información se ha estado moviendo mucho. También otra de las cosas es a quién le estás preguntando para tomar una elección. Y muchas veces vamos decidiendo por los demás o para los demás o para que otra persona se componga. No sé si tú, antes yo lo hacía, tomaba elecciones para cambiarle la vida a los demás y no iniciaba con la mía. Han sido muchísimas, muchísimas tomas de conciencia. Si no es que, por decirlo de otra manera, ¿no? De estar presente. De verdad, esto está siendo grandioso para mí o no. Y pues es parte de esta información que yo te quiero compartir el día de hoy. Porque cuánto has tomado decisiones, cuánto has iniciado algo, emprendiendo algo, investigando sobre algo y ya en el camino no te gustó, en el camino ya no te agradó, pero tengo que seguir, ¿no? Tengo que hacerlo por los demás. ¿Y qué tal que si hicieras más preguntas? ¿Qué tal que si te cuestionaras más? Como muchos saben, pues yo tengo muchos años ya trabajando todo esto energético, a nivel energético, diferentes modalidades, técnicas, herramientas, por si lo conoces así, o terapias de diferentes, le podemos poner miles de nombres, ¿no? Lo que resuene contigo. Han sido ya muchísimos años e incluso llegué esta semana a preguntarme, todo esto que estoy eligiendo y todo lo que está creando una vida diferente para mí y para los demás. O sea, al estarte preguntando, actualizas información. ¿Por qué te lo pregunto? ¿Por qué te lo comparto? Porque muchas veces venimos pensando como éramos hace 6 años, hace 10 años, hace 4 años, y ya no somos los mismos. Ya no es esa misma tu energía. ¿Y qué tal que si a partir de ahora te preguntaras, a ver, todo lo que estoy eligiendo en este momento está resonando con lo que yo estoy siendo, con quien estoy siendo, con lo que deseo crear a partir de ahora, o en qué energía estoy vibrando, lo que yo era antes o lo que dejé ir? ¿Qué es eso? Y todas estas preguntas a lo mejor no tienen respuesta en este momento, en estos 10 segundos, pero sí te pueden llevar a otro espacio. Muchas personas de las que se están conectando me conocen ya de tiempo, que siguen estos lives. Te comparto mi experiencia porque yo antes no me daba cuenta, y aunque seguía eligiendo clases y clases y clases, no me daba cuenta los cambios que había hecho, toda mi energía, cuánto se había actualizado, cuánta información había que ni siquiera me había dado cuenta. Inclusive yo podía tomar decisiones pensando en los demás, pensando en si podía ser agradable y amable para otros, pero seguía buscando algo que no era ni siquiera para mí. Entonces llegan todas, hola, hola, ¿cómo están todos los que están llegando? Entonces es esta energía de estar preguntando, de estarte preguntando, a ver, ¿quién soy yo hoy? ¿Realmente está siendo divertido para mí todo esto? ¿Realmente qué es eso que me gustaría crear como mi vida, o nada más lo estoy haciendo para demostrarles a los demás que sí puedo, o demostrarles quién soy, o es una guerra de poderes? No sé si resuene eso contigo, pero quiero compartirlo porque he estado tomando diferentes certificaciones en diferentes modalidades. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros no nos damos cuenta en dónde estamos, desde dónde estamos eligiendo, para qué. He escuchado últimamente mucha gente sobre el dinero, ¿no? Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. ¿Y para qué lo quieres? Realmente, cómo ves tú la vida acerca del dinero? ¿Cómo es tu conciencia acerca del dinero? Y te puede llegar a incomodar, incluso no ser tan amable, pero de cuántas maneras podemos darnos cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos creando y para qué lo estamos creando. En estos días estuve hablando con alguien y me decía, pues no importa, no le hace que pierda. Inicié este negocio, pero no importa
porque no importa que yo pierda, y lo repitió como 4 veces. Y yo le dije, pues, estás tan acostumbrado a perder que ya lo estás creando para eso. Y no se había dado cuenta en el espacio donde estaba pidiendo el dinero. Él estaba pidiendo mucho dinero y se le estaba mostrando muchas posibilidades, pero para perderlo. Entonces, esa pregunta que yo le hice fue como, vi su rostro, era como de verdad, he estado pidiendo para perderlo. Entonces, ¿qué tal que si hoy te detuvieras, hicieras preguntas? A ver, dónde me gustaría ir? ¿A dónde me gustaría ahora conocer? ¿Qué me gustaría crear? ¿A dónde me gustaría crear? Y si eso es para ti o para alguien más, ¿para quién lo estás pidiendo? Muchas veces vamos buscando el reconocimiento y eso se oye como muy repetitivo desde la forma que yo lo veo, pero muchas veces es para demostrarle a las personas quiénes somos o demostrarles que no tenían razón o que sí tenían razón. Entonces, ¿desde qué espacio estás creando? Porque de ahí vienen muchas respuestas, muchas respuestas. Otra de las cosas que yo me di cuenta con este fin de semana que han sido de muchas clases y certificaciones, donde me doy cuenta que no escuchamos. Imagínate que no somos claros para el universo, que no somos claros para lo que tú estás pidiendo. Inclusive para la persona que te está guiando o para las personas que tomamos clases, por ejemplo, que vamos y le hacemos una pregunta a alguien y hay veces que no hay esa claridad. Yo te invito a que te hagas más preguntas para que puedas identificar qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú estás pidiendo, si eso realmente es o qué es. Muchas personas en estos días yo les platico que es sobre la energía, la conciencia, todo lo que trabajamos y dicen, yo no creo en nada de eso. Yo creo que la energía no, eso no funciona. Se requieren otras cosas más fuertes, más potentes, requerimos que nos traten más duro, requerimos que nos traten mal, requerimos muchas cosas y no creen en la energía. Entonces yo les hacía más preguntas de acuerdo a lo que yo estaba escuchando y te das cuenta que realmente el lenguaje energético te dice muchísimo. Y entonces te das cuenta a dónde quiero ir, si la persona está dispuesta a recibir, si la persona está dispuesta a hacer cambios. ¿Y por qué me conecto el día de hoy yo para compartirte esto? Porque viene una clase este próximo 22 de febrero, que es de procesos de cuerpos. Tenemos una clase de barras que es el 24. Y muchas personas me preguntan, ¿pero eso funciona? ¿Eso funciona? ¿Eso sí sirve? Es que yo quiero que me den un tratamiento, es que yo quiero esto. ¿Y cuánto nosotros estamos ya teniendo la respuesta según nosotros o lo que hemos escuchado por muchísimo tiempo? ¿O ya decidimos la respuesta, lo que va a ser? ¿Qué tal que si el día de hoy eligieras por ir por ti y preguntar qué más es posible para nosotros de una manera diferente, algo que no hemos escuchado? Muchas personas, y te lo digo por mí, que empezaba desde mí esa pregunta, ese cuestionamiento, era, no, es que si yo tomo una elección diferente, si yo voy a una clase, si yo cambio mi vida, me van a dejar de hablar, me van a dejar de querer, voy a tener problemas en mi familia, voy a tener problemas con todo mundo, voy a tener diferencias con este, con aquel, con aquella. ¿Y qué crees? Sin tomar las clases lo tenía. Y yo lo decía en mi mente, según yo, y yo lo decía según en voz alta y en voz bajita. Y yo decía, no, yo no quiero más saber más porque voy a tener problemas. Porque después la gente no me va a hablar, porque siempre que tomaba una técnica nueva era como muy rudo, me venía peleando con medio mundo, porque movía la energía o me llegaron a decir, quiero compartirte hoy, esta viene muy brava de este lugar donde fue o donde tomó la clase. Sin embargo, me di cuenta y fui muy consciente de que los tenía antes de tomar la clase y aún así en la clase había muchas maneras de mostrarme la incomodidad de las personas.
pero me di cuenta que eso no tenía nada que ver conmigo, sino con el entorno y lo que yo estaba eligiendo. ¿Qué sí cambió? Bueno, pues el seguir eligiendo y el seguir yendo por mí, el seguir invirtiendo en mí, sin importar que de todas maneras las situaciones estaban. Pero nunca había tomado esa conciencia de que hiciera lo que hiciera, de todas maneras había esa energía. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que esto pasa? Nosotros no estamos acostumbrados muchas veces a invertir en nosotros. Y ya tenemos como una lista así grandota de respuestas. Y vamos y hacemos una pregunta a algún facilitador, a algún terapeuta o alguien que vemos que puede ser una ayuda para nosotros o contribución, y ya nosotros ya le damos la respuesta por delante. Lo que pasa es eso, porque nosotros hemos estado tan acostumbrados desde muy pequeños a escuchar solo respuestas, a escuchar que te digan lo que tienes o no tienes que decir. Saludos, ahí me están escribiendo acá. Saludos. Entonces estamos tan acostumbrados a tener las respuestas que cuando alguien te invita a algo dices tú, ay no, eso no va a servir. Y quiero compartirte algo respecto a estas dos técnicas de las que te estoy invitando a las clases. Muchas personas toman la clase de barras y dicen, no sirve porque pues lo tengo que estar haciendo todos los días y no tengo tiempo y luego no tengo quien me las corra a mí y luego esto, lo otro. Y eso es una elección. ¿Pero qué crees? Que te dan un manual en esa clase. Te dan un manual súper valiosísimo que si tú lo leyeras y si tú hicieras esas preguntas, simplemente movías la energía y es una contribución. Si tú lo eliges. Si no lo eliges, pues no se va a mover nada, absolutamente nada. Pero algo que ha sido muy importante para mí es eso, el estar moviendo la energía, el estar haciendo preguntas, el estar eligiendo constantemente. Nos pueden dar muchas herramientas. Si no las usas, pues no va a cambiar nada. Y si no te corren las barras, mucho menos. ¿Qué son para mí las barras y qué fue eso que he experimentado con esto? Pues se ha abierto un espacio muy grandioso. Empecé a recibir muchísimas cosas. A mí me daba mucha vergüenza pedir ayuda. A mí me daba muchísima vergüenza hacer preguntas, porque iban a decir que estaba tonta, ¿sí? Porque yo pensaba que pues todo el mundo ya lo sabe todo, y yo como iba a ir con una pregunta. ¿Qué tal que si el día de hoy tú te preguntaras cómo sería mi vida si a partir de hoy yo invirtiera algo en mí? Muchas personas me han preguntado a mí, ¿qué has hecho? Te ves muy diferente. Yo quiero hacer eso que tú estás haciendo. ¿Cómo le hiciste? Es que hablas más, te muestras más, pasa esto contigo, y yo te veo y yo te sigo. Y yo les digo, vente a una clase. Recibe una clase, certifícate. Y me dicen, no, es que esto, no, es que el otro. De eso se trata, de que nosotros empecemos a recibirnos, a escucharnos. En eso te pueden contribuir las barras, ¿sí? Te abren un espacio muy grandioso y aprendes a recibir muchísimas cosas. Y muchas personas estamos con la vergüenza al tope, hasta acá. Me da vergüenza pedir ayuda, me da vergüenza preguntar. Bueno, es que ¿qué van a decir? Yo conozco a alguien que decía, pues no vine por hambre, porque yo les ofrecía de comer, y no era eso, sino ser amable. Y te das cuenta cuántas veces no somos amables con nosotros mismos. A mí me daba hasta pena que me dieran una botella de agua, pedir un favor, wow, para nada. Eso para nada no estaba en mi línea, en mi camino, pedir ayuda, pedir contribución, pedir que me dijeran cómo. Porque yo hacía miles de historias en mi cabeza. Pues, ¿qué pasa con las barras? Pues es como si se limpiara todos esos pensamientos, como si cambiaran y actualizaras información. Para eso te ayuda la técnica, el que tú lo recibas, eso es lo que pasa, cambia el espacio, liberas emociones, liberas muchísimas cosas que ni siquiera te das cuenta que traes,
más el 50% es eso, y el otro 50% es tu manual. Cuando tú recibes esta certificación, recibes un manual donde se te apoya con preguntas, donde se te explica la técnica, de quién fue creado, por qué fue creado, qué es lo que puede contribuir para ti, y si pasa algo. Ay, estoy leyendo se va rápido los comentarios. Gracias por estar acá. Te contribuye a cambiar. Si estás en una situación de angustia y de desesperación, ahí te viene información. A ver, puedes hacer esta pregunta, estás percibiendo esto, estás sintiendo lo otro. Y aparte tienes el apoyo de un facilitador que puedes escribirle y puedes pedir una recomendación, una pregunta. Lo que sí yo te puedo decir, que dentro de mi experiencia, de lo que fue mi primer sesión de barras hasta el día de hoy, que nunca me he sentido sola. Y era una de las cosas que yo siempre venía cuidando de no quedarme sola, de que no me dejaran de hablar, de que no me dejaran de querer, del qué iban a decir, de la vergüenza, del qué dirán. Cuando yo recibí la sesión de barras, eso cambió. Más aparte, en toda la herramienta, y te voy a decir que yo no era muy buena para ponerme a leer todo el manual de un solo, sino que cada día me tomaba un espacio para leerlo. Y cada vez que yo leía partes de este manual, era como si se moviera mucho la energía y lo comprendía más. Te puedo decir, y soy facilitadora ahorita de lo que son las barras, de lo que son procesos de cuerpo, de facelift, donde al principio en mi primer sesión era como yo no entendí nada. No había entendido ni papa. ¿Por qué? Porque habían movido tanta energía que yo me salí de la clase como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? No había entendido nada. Cuando yo empecé a seguir haciendo sesiones, a practicarlas, a leer el manual, lo leía nada más un párrafo cada día, era mover esa energía. Y era un hábito que no tenía porque había muchos juicios sobre mí, porque yo decía que no era buena para la escuela, que no era buena para esto, no era buena para el otro. Y toda esa energía se empezó a mover, se empezó a disipar y empecé a elegir más. Y hay algo de lo que te digo, nunca me voy a arrepentir de haber invertido en mi primer certificación de barras. Algo que cambió muchísimo fue que yo tenía muchos puntos de vista sobre el dinero, porque nunca había invertido en mí. Siempre había una situación en cualquier, sea familiar o de amistad o de algo, siempre salía al rescate. Sofía siempre al rescate, a crear dinero para los demás, a ayudar a los demás. Y cuando me invitaban a mí a una clase, yo decía, ay no, porque está muy cara, ay no, era mucho dinero, ay, era como muchos puntos de vista. La panza me dolía. ¿Por qué? Porque no quería invertir en mí, porque era muy pesado según yo. Y cuando empecé a invertir en mí, empecé a ver que podía crear con más facilidad, que podía hacer la invitación para algo más. Fue como que, a ver, aquí hay algo bueno en todo esto, y seguí eligiéndolo, y cada día ha ido cambiando mucho más. Finanzas, relaciones, emociones, todo ha ido cambiando. Pero eso fue uno de las primeras cosas que yo noté en mí. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a invertir. Y sí estaba acostumbrada a criticarme, a juzgarme, a compararme sobre todo. Me comparaba con todo mundo, pero no estaba dispuesta a invertir en mí. Cuando yo empecé a estar dispuesta a hacer lo que hacía por los demás, pero ahora hacerlo por mí, fue cuando todo cambió. Cuando empecé a invertir en mí, y como les decía hace un momento, yo tenía el punto de vista que entre más sabía, me iba a quedar sola. Entre más cambiaba, menos personas me iban a aceptar. Y eso era desde antes, no estaba por las clases. Y algo que tengo que agradecer, que cuando seguí eligiendo más, corriéndome más las barras, eligiendo leer el manual, eligiendo muchas más cosas, se iban cambiando muchísimo
las maneras de llegar regalos, de llegar de invitaciones. Me acordaba de lo que había aprendido en la certificación y comenzaba a recibirlo. Después seguí tomando más certificaciones, seguí eligiendo por más de mí. Entonces ha sido un cambio radical, de verdad que es un antes y un después, que hasta ahora yo me quedo así como, de verdad que soy yo. Hola, hola, todas las que van llegando, se van los comentarios muy rápido. Dice, yo quiero ir a todos tus talleres. Hoy usé una de las herramientas, hasta me sorprendí. ¿Cómo funcionan? Claro. Y una de todo esto es todo lo que yo estaba dispuesta a hacer por todos los demás. Aprendí en las clases de barras que podía elegirlo por mí y no iba a ser la peor persona, sino que empezaron a cambiar muchos pensamientos que yo tenía, empezaron a cambiar muchas de las respuestas que yo daba, muchas cosas que ahora de verdad que me sorprendo de cuánta facilidad, cuánta amabilidad he tenido conmigo. Y de que digan, pues de mí, pues sí, han seguido también, porque de todo se mueve, pero ahora realmente no me afecta, realmente no me detiene, simplemente observo que eso no tiene nada que ver conmigo. Y muchas facilitadoras han llegado a mi vida súper grandiosas, donde me han abierto ese espacio, donde me han mostrado que hay más y que son esa invitación a seguir eligiendo. Entonces el día de hoy yo me conecté contigo a contarte esta experiencia de lo que han sido las barras, lo que han sido las barras en mi vida, lo que han sido los procesos en mi vida, lo que han sido el facelift en mi vida, lo que ha sido todo esto y que ha sido mis elecciones y que ahora puedo elegirlo. Incluso ayer con una amiguita estaba platicando y me dice, dime, ¿tú qué harías? Tú. Y yo volteé y sí, lo primero que dije, bueno, pues yo no elegiría eso que estás eligiendo. O sea, empezaría a ver por qué estoy eligiendo eso. Y cuando le dije eso, me dijo, ¿de verdad? Dice, ay, gracias por decirme eso. Tengo que colgar. Y paz, me colgó. Y yo dije, wow, ¿qué más es posible? Ser esa invitación, esa amabilidad, esa diversión, de verdad que te lleva a otro espacio. Muchísimas cosas han cambiado en mi vida porque lo he estado eligiendo y te lo puedo decir así. Yo incluso el primer punto de vista que yo tenía, el primer pensamiento negativo que yo vi cuando tomé esta certificación de las barras era el dinero, ¿sí? Era, híjole, y si no sirve, como les he dicho, no es... Ya tengo 14 años en diferentes herramientas y diferentes técnicas, ¿no? Pero yo decía, oye, invertir en otra más y si no son los resultados que yo esperaba, porque hasta esos pensamientos cambiaron, porque yo me sentía responsable de cambiarle la vida a medio mundo. Y cuando llegaron las barras y todas estas tomas de conciencia, toda esta información, que dije, wow, de aquí soy y no me mueven. ¿Por qué? Porque empecé a confiar en mí, empecé a reconocer mis talentos, empecé a reconocer que era yo. Había otra de las modalidades que me encanta, y me encantan muchas de las que hago y que las sigo practicando, todas las sigo practicando desde otro espacio ahora, porque antes yo era la responsable de que si venía un cliente conmigo, yo era la responsable de que su vida cambiara. Y ahí me detenía y me atascaba en ese pensamiento y no era amable para mí. Y yo veo ahora fotos, les puedo compartir fotos mías de hoy y de hace 8 años, 10 años. Y de verdad que hasta yo digo, ay, me veo como que más joven ahora que en ese tiempo de tanto estrés que yo vivía queriéndole cambiar la vida a las personas. ¿Y qué crees? Nunca lo lograba. ¿Por qué? Porque yo no elegía por ellas. Ellas venían y me dejaban aquí su situación, su problema y querían que yo lo cambiara y yo lo resolvía. ¿Y qué crees? Yo ni siquiera lo podía ver en ese momento. Cuando llegó esta herramienta de la conciencia, de mantenerme presente, de observar, de escucharme, de ver qué era lo que yo estaba eligiendo, wow, fue como que solté un costal que traía encima cargando. Y yo te invito a eso, si estás cargando un costal de emociones,
de responsabilidades, de cuestiones que ni siquiera son tuyas, yo te invito a que te des el permiso de experimentar las barras, de experimentar una sesión, de experimentar la certificación, de que te des ese permiso de hacer cambios en tu vida. Puede ser aquí, yo estoy en Estados Unidos, en Texas, ahí en México, allá alrededor del mundo. Access está en más de 72 países alrededor del mundo, miles de idiomas, hay muchísimos idiomas, no hay un por qué no lo puedas elegir. Si tú estás en alguna ciudad, porque veo que se están conectando de México también, les puedo recomendar con las personas que me han guiado a distancia, puedes ir con quien tú vibres, con quien haga clic la energía, pero hazlo, elígelo, suelta ese costal. Muchas veces incluso nos limitamos, nos detenemos creyendo que es lo mejor y no es así. Puedes elegir una vida mucho más grandiosa, mucho más amable, mucho más divertida. Y si tú realmente estás buscando un cambio, una vida diferente, estás aburrida, atascada en lo mismo, yo lo llamo así porque imagínate un lodo donde tú quieres caminar y te esfuerzas y te cansas y quieres salir de ahí, nomás no ves una salida, córrete las barras. Si no estás listo para la clase, busca un facilitador, córrete las barras en donde sea que estés, lo más cerca que esté, porque son presencial, y recibe una posibilidad diferente. También hay procesos de cuerpo, hay facelift, hay sesiones privadas donde se hace una facilitación, una conversación y te llevan a esas tomas de conciencia. El por qué estos live es porque hay muchísima gente que no sabe de esta herramienta, hay muchísima gente que no ve una posibilidad. Dice, aquí estoy viendo todos los que me están escribiendo. Gracias, Adriana. Gracias, te mando un abrazo. Dice, volveré, uno de mis propósitos del 24 es seguir trabajando conmigo. Gracias. Y elígete más, ve por ti, comparte esta información. Si es ligero para ti, puedes darle like, puedes compartirlo, puede llegar a muchísimas personas. Un video como este me mostró estas posibilidades, me mostró la diferencia. Ya son más de 5 años en Access. Ya al parecer ya son 5, no más, sí, algo así, pero donde ha sido una vida totalmente diferente. Y si tú estás dispuesto y listo para hacer ese cambio, contáctame. Estoy en la ciudad de Arlington, Texas. Me puedes encontrar en las redes sociales como Sofía Rosas, Potential by Sophie, en TikTok, en YouTube, donde quieras nos puedes encontrar. Te puedo compartir la información de diferentes chicas que corren barras, que son facilitadoras alrededor del mundo. Donde quiera que tú estés, hay una persona que puede correrte las barras. Y lo más importante, esa sensación de ligereza, esos sueños reparadores, yo les llamo, porque es una sensación súper rica. Te lo mereces una sensación así, abrirte a otra posibilidad. Esa es la invitación del día de hoy. Y pues, ¿qué más es posible que no hemos imaginado posible, que no hemos pensado que puede ser posible con mucha más facilidad y diversión? Estás cordialmente invitado este próximo 24 a la próxima certificación de las barras aquí en Arlington, Texas. Hay diferentes facilitadoras y yo voy a estar impartiendo también la clase de procesos de cuerpos el 26, el 22 y el 24. Pues si requieres más información, contactarme. Estoy leyendo los 2 teléfonos. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar? Hola, Carla, un abrazo totote. Ivonne, gracias. Martita, un abrazo. Sinaí, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme esta tarde. Y pues si es ligero para ti darle like y compartirlo, podemos crear una vida diferente para más personas alrededor del mundo. Pues, ¿cómo sería para nosotros? Gracias. Que pases linda tarde.